Hola, bienvenidos a la parte 2. Hoy les enseñaré a hacer el trazo del talle espalda de la plantilla para dama. Los materiales son los mismos que en la parte 1, solo que aquí se utiliza el papel en el que trazaste el talle delantero para marcar la espalda. Prolonga la línea del margen y la línea de cintura. What the dog doing? La línea de cintura es la misma que la del talle delantero. Del punto C2 hacia la izquierda, marca la medida de mitad de contorno espalda. Ese será el punto 17. Puedes escuadrar el punto 17 hacia abajo o dar la medida de mitad de contorno espalda del punto D hacia la izquierda. La intersección del punto 17 con la línea D va a ser el punto F. Ahora ya tienes tu línea de centro. Del punto F hacia arriba, da la medida de largo espalda centro. Ese será el punto 18. Del punto 18 hacia la derecha, marca 1,5 pulgadas, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 19. Del punto 17 hacia la derecha, marca la medida de línea horizontal de cuello. Ese será el punto 20. Del punto D hacia la izquierda, marca 1,25 pulgadas, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 21. What the dog doing? Del punto F hacia la derecha, marca la medida de 1/4 de contorno cintura. Ese será el punto 22. Ahora regresa al talle delantero. Mide la distancia entre el punto B1 y el 10.1. Una vez tomada la medida, regresa al talle espalda. Marca esa medida del punto F hacia la derecha. Ese será el punto 23. Del punto 23 hacia la derecha, marca 1 pulgada para el ancho de pinza. Ese será el punto 24 y medida estándar para todas las tallas. Marca la mitad entre el punto 23 y el 24. Escuadra hacia la izquierda el punto 8 del talle delantero. Ese será el punto N. Ahora ya tienes tu línea de sisa. Escuadra la mitad de la pinza hacia arriba. Ese será el punto M. What the dog doing? Une el punto M con el 24. Y el punto M con el 23. Une el punto 21 con el 8. Ahora ya tienes tu línea de costado. Como línea guía para el talle espalda, escuadra la línea de busto del talle delantero. Toma la medida del punto F al punto 18 y divide esa línea en 4 partes.
What the dog doing? El primer cuarto de 18 hacia abajo es el punto 25. Escuadra hacia la derecha el punto 25. Del punto N hacia la derecha marca la medida de mitad de ancho espalda. Ese será el punto 26. Escuadra el punto 26 hacia arriba. Ese será el punto 27. What the dog doing? Marca la mitad entre el punto 26 y 27. Ese será el punto K. What the dog doing? Del punto K hacia arriba marca 3/4 de pulgada, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 28. Une el punto 20 con el punto 11 del talle delantero. Ahora ya tienes tu línea de hombro. Del punto F hacia arriba marca 3/8, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 29. Del punto 29 hacia la derecha marca 1,5 pulgadas, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 30. Divide la medida del largo hombro entre 2. Marca esa mitad del punto 20 hacia la derecha. Ese será el punto 20.2. De 20.2 hacia la derecha, marca 5/8, medida estándar para el ancho de pinza. Ese será el punto 20.1. De 20.1 hacia la derecha, marca la otra mitad de la medida del largo hombro. Ese será el punto 20.3. Marca la mitad entre 20.1 y 20.2. Esa será la mitad de pinza. Une el punto 20.2 con el punto M. What the dog doing? Del punto 20.2 hacia abajo marca 3 pulgadas de largo pinza, medida estándar. Ese será el punto G. Une el punto 20.1 y la mitad de la pinza con el punto G.
What the dog doing? Para trazar el cuello, apoya la parte más redondita de la regla en la línea del punto 19 y únela con el 20. Ahora vamos a marcar la sisa. Une el punto 20.3 con el 27 con tu regla francesa. Después une los puntos 27 con el 28 y el 8 del talle delantero con tu regla. Ahora vamos a afinar la pinza de cintura. Ahora gira tu papel. Localiza la línea de sisa. Después dobla la línea de sisa. Ahora dobla la pinza de centro hacia costado, es decir, vamos a doblar la línea 23 para recargarla sobre la línea 24. What the dog doing? Con la pinza doblada, une el punto 21 al 30 con tu regla francesa. What the dog doing? Toma tu carretilla y pásala sobre la línea nueva que se formó. Se van a marcar unos pequeños puntitos al desdoblar la pinza, o en caso de utilizar un punzón, ve marcando puntitos sobre la línea y al desdoblar el papel podrás verlos. Marca la parte de abajo de la pinza. Prolonga las líneas hacia la parte inferior y une trazando sobre los puntitos que se formaron con la carretilla o punzón. Y listo, ya tienes tu pinza de cintura. Ahora vamos a afinar la pinza de hombro. Identifica el tope de pinza, es decir, el punto G. Dobla el tope de pinza, es decir, el punto G. Ahora dobla la pinza de centro hacia costado, es decir, vamos a doblar la línea 20.2 para recargarla sobre la línea 20.1.
Une el punto 20 con el 20.3. What the dog doing? Toma tu carretilla y pásala sobre la línea nueva que se formó. Se van a marcar unos pequeños puntitos al desdoblar la pinza. O también se puede utilizar un punzón o una aguja gruesa. Con esto ve marcando puntitos sobre la línea y al desdoblar el papel podrás verlos. Marca la parte de arriba de la pinza. Prolonga las líneas hacia la parte superior y une trazando sobre los puntitos que se formaron con la carretilla o punzón. Y listo. Ahora ya tienes tu pinza de hombro. Escuadra la mitad de la pinza, ese va a ser el tope de pinza. Verifica todas las medidas y marca tus líneas con pluma. Coloca marcas y claves. Traza una flecha de la línea de centro hacia adentro. Esta será tu línea de hilo, la cual sirve para alinear tu talle al cortar la tela. En este caso no voy a marcar las 3X, a menos que quieras cortar tu pieza en doblez de tela debes colocarlas. También escribe el nombre del modelo, básico 1 talle espalda, la categoría, en este caso dama, la talla y la cantidad de piezas que se necesitan. Para trazar tu plantilla repite el procedimiento. Después de marcar ambos talles, delantero y espalda en el papel grueso que tengas, toma tus tijeras de papel y recórtalos. No olvides colocar marcas y claves. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.